Hola gente, bienvenidos a este cuarto video acerca de la correlación clínica de las glándulas paratiroides. Si quieren ver el video directamente de la correlación clínica, pues bienvenidos. Si no, les recuerdo que esta tutoría tipo curso tiene 4 videos que consta de embriología, anatomía, histología, fisiología y la correlación clínica, para que no se pierdan el tema completo. ¿Listo? Entonces, arranquemos con la correlación clínica sin más preámbulos. Observemos desde la perspectiva del profesional clínico qué es lo importante. Entonces, hay condiciones que hacen que haya mucha hormona de la glándula paratiroides o que también haya muy poca, ¿verdad? Entonces, el hipoparatiroidismo, cuando hablamos de hipo, pues nos referimos a una disminución, ¿sí? Es decir, niveles bajos de PTH en sangre y puede ocurrir por 3 condiciones. La primera es porque se remueve por cirugía la glándula paratiroides, es decir, cuando accidentalmente y iatrogénicamente se retira, por ejemplo, un cáncer de tiroides y se llevan las glándulas paratiroides, este puede ser uno de los casos. La segunda es una condición autoinmune que hace que se destruyan esas glándulas. Y la tercera condición es del componente genético, como el síndrome de DiGeorge, que se presenta por una lesión del cromosoma 22 en el brazo largo, es decir, en el brazo Q, puntualmente en la banda 1. ¿Y qué hace esta lesión? Pues hace que no se forme la tercera y la cuarta bolsa faríngea y por lo tanto esto hace que no se formen las glándulas paratiroideas, ¿sí? Bueno, hay algo que se llama pseudo-hipoparatiroidismo, en donde pseudo quiere decir falso, y es porque la PTH no es que esté disminuida en sangre, sino que por el contrario, sus niveles se encuentran normales en sangre, pero ¿qué sucede? Pues que hay una resistencia a la acción de la PTH, ¿sí? Este pues es un síndrome y puntualmente ¿por qué se presenta este pseudo-hipoparatiroidismo? Pues básicamente por una osteodistrofia hereditaria de Albright tipo 1A, ¿sí? Que es una enfermedad autosómica dominante. Por tanto, la podamos ver en cada una de las generaciones y no tiene un favoritismo o predilección por el sexo. Entonces, hay transmisión de varón-varón, que viene siendo como los criterios que nos ayudan a identificar las herencias. Y pues aquí lo que sucede es que la PTH, cuando se une al receptor, el receptor no logra hacer la cascada de señalización y pues no se va a dar la acción de la PTH, es decir, no se va a dar el aumento de la resorción ósea, ¿sí? Aumento del calcio plasmático por la acción de la reabsorción renal y aumento de la absorción intestinal. O sea, estos procesos no se van a dar. Bueno, al ser un síndrome, pues podemos ver el conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Y está asociado a otras características. Entonces, está asociado a la obesidad, problemas en el neurodesarrollo, estatura baja. Observamos que el cuarto y el quinto dígito de la mano están acortados y vemos cómo esa resistencia a la PTH puede llevar a que estos pacientes presenten un mayor riesgo de fracturas, pues, patológicas. Por acá les dejo esta imagen que resume causas del hipoparatiroidismo, ¿sí? De causas genéticas, específicamente autosómicas dominantes, para que ustedes las tengan presentes. En cuanto a las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo, tenemos que cuando hay pocas concentraciones de calcio en sangre, conocido como hipocalcemia, pues sucede que las neuronas se van a volver más excitables y esto hará que liberen más potencial de acción, ¿sí? Y esto hace que hayan contracciones involuntarias en los músculos, ¿sí? Haciendo que se presente un signo que es conocido como el signo de Chokes-Teg, ¿sí? Y cuando el médico hace el examen, al palpar levemente 1 centímetro hacia abajo de la prominencia cigomática, pues podemos ver que hay una contracción involuntaria. Otra forma de ver una contracción muscular involuntaria es con un signo llamado el signo de Trousseau, ¿sí? Es tomando el manguito para tomar la presión arterial y elevarlo por encima de los niveles de la presión sistólica. Y esto hará que se presente una contracción muscular involuntaria en el miembro superior, ¿sí? De hecho, este signo es muy específico porque el 1% de las personas con niveles de calcio normal tienen este signo positivo. Por otra parte, está la hiperpotasemia, es decir, niveles de fósforo en sangre elevados, ¿sí? Que a la larga pueden llevar a convulsiones del paciente y a generar arritmias cardíacas.
También esos pacientes pueden presentar algo que se llama hiperreflexia, ¿sí? Y cuando se le hace este reflejo al paciente, pues puede llegar a generar una especie de patada fuerte y también puede presentarse espasmos laringeos. Bueno, las convulsiones, como les mencionaba, y arritmias, ¿sí? Aquí en las arritmias, el electrocardiograma refleja un intervalo QT y este intervalo QT está prolongado. Ahora sí, pasemos al hiperparatiroidismo. Entonces, esta gráfica nos muestra qué es lo que sucede. Entonces, hay un hiperparatiroidismo primario, cuando el problema es directamente de la glándula paratiroides, en el cual pues tenemos niveles aumentados de PTH en sangre, como lo decíamos, y lo más común es que se presenta por un adenoma, ¿sí? En las glándulas, o por una hiperplasia en las células de la glándula, o también puede ser por un adenocarcinoma, que pues es muy poco común. Y ocurre todo lo que mencionábamos anteriormente, entonces va a haber una mayor resorción ósea, ¿sí? Va a haber una mayor reabsorción de calcio en el túbulo contorneado distal de los riñones, entonces se va a excretar más fosfato, ¿sí? Se va a absorber más calcio a nivel intestinal, sobre todo por la acción de la vitamina D, porque recordemos que la PTH ayuda a activar a la vitamina B en los riñones. También vemos que, como les decía, el adenocarcinoma es el 1% de los casos, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el adenoma equivale al 93% de los casos y las hiperplasias equivalen al 6% de los casos. Entonces, todo esto nos indica cómo van a llegar a ser las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo primario. Y este hiperparatiroidismo primario pues nos puede llevar a la formación de cálculos de calcio, a generar algo que se llama nefrocalcinosis, ¿sí? A un signo radiológico llamado sal y pimienta, que se presenta en el cráneo por aumento de la resorción ósea, ¿sí? También es común observar una pancreatitis, las queratopatías y depósitos de calcio en los vasos sanguíneos, haciendo que la persona presente una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces es muy común en estos pacientes. En las manifestaciones clínicas de la hipercalcemia, ¿sí? Entonces tenemos el aumento de los niveles de calcio a nivel plasmático y esto puede hacer que en orina el paciente presente lo que se llama como calciuria, ¿sí? Que es el aumento del calcio en la orina, ¿sí? También cálculos renales, poliuria, que la poliuria básicamente es la excreción de la orina sobre los niveles pues normales y también un aumento en el riesgo de pancreatitis. Entonces, hay una mnemotecnia que les permite recordar los signos y síntomas del hiperparatiroidismo y específicamente de la hipercalcemia. Y si nos fijamos, pues se forma una especie de rima. Entonces, bones, stones, groans, thrones, overtones, ¿sí? Y pues básicamente, ¿qué significa esto? Bones, porque hay una mayor resorción ósea, entonces mayor riesgo de fracturas y dolor músculo-esquelético. Stones, porque se forman cálculos renales, ¿sí? Abdominal grounds, porque hay dolor abdominal, ¿sí? Pues porque el calcio está muy relacionado con la contracción muscular. Throne, porque hace como una referencia a un baño, ¿sí? Que representa como el trono donde se sientan las personas y hay una mayor predisposición a estreñimiento, poliuria a nivel renal. Psychiatric overtones se refiere a que los pacientes suelen presentar depresión porque la hipercalcemia precipita la muerte neuronal, ¿sí? Debido a la excitotoxicidad glutaminérgica y a la disfunción dopaminérgica y también a la serotoninérgica, ¿sí? Esta gráfica nos enseña cada uno de los diagnósticos diferenciales, así que pueden tomarle una pantalla y hacer la interpretación, dado que es sencillo de comprender. Por ejemplo, miramos en dónde se presenta la condición. Entonces, en la sangre tenemos el calcio, el fósforo, la PTH, la vitamina D, que por ejemplo fue producida en la piel y la luz solar, y la vitamina D que ya es activa. Ustedes pues encuentran la condición e interpretan si está elevada, normal, muy elevada y a qué hallazgo se asocia. ¿Listo? Bueno, en cuanto al diagnóstico, digamos que, por ejemplo, el hipoparatiroidismo, ¿sí? Se puede dar por una recesión quirúrgica o autoinmune y el diagnóstico se basa pues en los niveles de calcio disminuidos y los niveles de la PTH también se pueden encontrar disminuidos. Entonces, en el hipoparatiroidismo, si no tengo suficiente PTH, pues no libero el suficiente calcio en sangre. ¿Listo? Está el hipoparatiroidismo primario,
que puede ser por hiperplasia, adenomas o adenocarcinomas, y aquí encontramos niveles de calcio aumentados y niveles de PTH aumentados, ¿sí? Porque recordemos que es el tejido de la paratiroides el que está produciendo una mayor cantidad de PTH, por ende encontramos niveles de calcio aumentados en sangre. También tenemos el hiperparatiroidismo secundario, y recordemos que es secundario porque hay condiciones crónicas que hacen que el calcio esté disminuido, entonces por eso lo encontramos a este lado de la gráfica. Entonces, por ejemplo, las personas con enfermedad renal crónica no pueden activar lo suficiente la vitamina D en su forma activa, y es porque pues en el parénquima del riñón no funciona correctamente, ¿sí? ¿Y por qué sea eso? Pues porque en esta enfermedad digamos que hay muerte de las células que conforman la nefrona, que básicamente pues es la unidad funcional del riñón, por tanto no habrá células suficientes que produzcan la 1-alfa hidroxilasa, ¿sí? Que es la enzima que activa la vitamina D o el mismo calcitriol. Entonces pues tampoco el riñón reabsorbe el calcio de manera eficiente, ¿sí? Entonces vemos que el calcio está disminuido, pero la PTH está ¿qué? La PTH está aumentada. Y también tenemos el hiperparatiroidismo terciario, que en la literatura se describe que cuando el secundario no es tratado de manera adecuada, pasa a ser primario. Entonces, a este tipo de hiperparatiroidismo se le llama hiperparatiroidismo terciario, que es muy común en pacientes con enfermedad renal crónica de larga data, en hemodiálisis y en trasplante renal, ¿sí? En donde están aumentados los niveles de calcio y también los de la PTH, ¿sí? Aquí hay unos casos clínicos para que ustedes correlacionen qué tipo de alteración en el metabolismo del calcio presentan pues estas pacientes. Entonces, aquí tenemos a Melania, que tiene 47 años, se le hizo una tiroidectomía y consulta al médico porque presenta una tetania que está asociada a esos movimientos involuntarios, el signo de Chopstick positivo, ¿sí? El calcio disminuido, es decir, una hipocalcemia, el fosfato aumentado, es decir, hiperfosfatemia, y la PTH pues está disminuida. Y acá está Emma, que tiene todo lo contrario, entonces el calcio aumentado, el fosfato disminuido y la PTH aumentada, ¿sí? Además, que presenta esta paciente pues estreñimiento, debilidad muscular, dolor óseo, antecedentes de cálculos de calcio en el riñón y síntomas de depresión. Y con base en estas descripciones clínicas, pues los invito a que escriban en los comentarios cuál puede ser la causa de la patología. Entonces puede ser un hipoparatiroidismo, el hiperparatiroidismo puede ser primario, secundario o terciario, y cuál pudo haber sido la causa de estos signos y estos síntomas. ¿Listo? Entonces, esto ha sido todo. Los invitamos a que estén pendientes de unas próximas tutorías acerca de temas interesantes de la medicina. Entonces les mando un abracito para todos. Muchos éxitos.